amigos, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Siempre a través de la pantalla de Palenque TV 6.1 en señal abierta. Usted también nos encuentra en todos los cables operadores del país y por supuesto también a través de la señal del satélite Tupac Katari, llegando entonces así a todos los poblados, regiones de Bolivia. Una llegada entonces con esta señal muy importante. No lo olvide, también tenemos nuestro canal de YouTube, Economía para Todos, Palenque TV, donde usted puede apreciar todos estos episodios, estas entrevistas que realizamos para que usted tenga un criterio bastante bien formado en términos de lo que representan, por ejemplo, las finanzas personales. Y a propósito de finanzas personales, el programa de hoy está dedicado a aquello. Y tenemos para este efecto un invitado siempre de lujo, Diego Lizarazu, quien nos acompaña en esta oportunidad. Él es experto en temas de contabilidad y le hemos propuesto un tema que nos parece muy importante: cómo generar un escudo antiinflación y cómo generar también un presupuesto de guerra, sí, porque no queremos alarmar a nadie, pero puede haber un ajuste económico severo. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y precisamente quisiera mandarte nuevamente este apretón de manos virtual para preguntarte qué es exactamente un presupuesto de guerra, cómo deberíamos entender eso en el marco de nuestras finanzas personales, familiares. Gracias por estar ahí. Un gusto saludarte, Jaime, y claro que sí, comencemos con las respuestas. El tema de tu pregunta, ¿no? ¿De qué es un presupuesto de guerra? ¿Y qué sería la diferencia, ¿no? Hay que pensar en un presupuesto normal. Bueno, el presupuesto de guerra podríamos hablar de un tema familiar que es una versión ajustada, priorizada y temporal de lo que sería un presupuesto tradicional, puesto que está diseñado para enfrentar crisis económicas, como puede ser la inflación que posiblemente podemos llegar a vivir. Pero también vamos a tener otras actividades que puede haber, como la devaluación del dinero o pérdida del empleo. Y tal vez en esos casos también recurrir a un endeudamiento excesivo. Entonces, este presupuesto de guerra es una forma de pensar que tiene que ser temporal. O sea, tenemos que tener una convicción de que es solamente hasta pasar el tiempo de adversidad. O sea, no hay que ser negativos. Es solamente un momento de guerra que tenemos que saber cómo afrontar. También tenemos que pensar esto, que es una prioridad absoluta, puesto que vamos a centrar solamente los gastos esenciales: alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. Ahí sí tenemos que cumplir otra cosa más, que es el ajuste, y será eliminar cada gasto no indispensable, como por ejemplo suscripciones a lo que pudiésemos tener a plataformas, actividades de ocio como videojuegos o compras impulsivas, sean pequeñas o grandes, ya tenemos que eliminarlos. Y eso va a ser un modo financiero de emergencia, con la idea de sobrevivir y mantener estabilidad económica, y claro está, también de esa forma tener una estabilidad emocional, porque sabemos que mientras que más problemas tenemos, a veces también nos comenzamos a estresar. Ahora bien, ¿cuáles serán unas 3 señales, por ejemplo, que nos indiquen que nuestras finanzas personales están ingresando en zona roja y que debemos aplicar este presupuesto denominado de guerra? Bueno, tenemos que esperar justamente esas alertas rojas, ¿no? Y podríamos pensar en 3 principales formas de señalética. Uno sería justamente la disminución del ingreso disponible. Entonces, cuando lo que recibimos en el mes ya no nos alcanza, significa que los ahorros van a comenzar a cubrir estos gastos. O sea, ya no tenemos como una capacidad financiera, por más de que mantenemos nuestro mismo sueldo, pero es como si nuestro ingreso disminuyera porque no está teniendo el mismo valor monetario. Entonces, ese momento comenzamos a gastar nuestros ahorros para cubrir nuestros gastos comunes. Entonces, hay un primer indicativo. Segundo, vamos a comenzar a utilizar justamente préstamos para pagar hasta gastos básicos. Cuando ese momento, cuando decimos de que esto no me alcanza, le pediré préstamo a mi hermano o a mi mamá para pagar la factura de luz, y ya estamos comenzando a generar endeudamientos.
Y por último, nos vamos a dar cuenta el precio que va aumentando de forma sostenida en la canasta familiar o servicios distintos que pudiésemos tener. Bueno, como sabemos, como los servicios que acá tenemos, como ejemplo luz y agua, son parte pública, entonces se mantienen un poco estables. El tema vamos a notarlo más en todo caso en la canasta familiar, que va a ir incrementándose, y por ende sentimos esa presión, y es bien clarito darnos cuenta que, por ejemplo, el osobuco que antes comprábamos a 40, 45, 50, 55, 60, entonces ya hay un aumento sostenido del precio. Excelente, qué buenos indicadores, porque a veces los percibimos, pero no los tomamos muy en cuenta y los vamos dejando pasar hasta que ya estamos definitivamente en serios aprietos, sobre todo en lo que se refiere a generarnos deuda. Pero a ver, has tocado un tema muy importante que tiene que ver con los precios, y para aquello un escudo antiinflación. Entonces, ¿cómo podríamos generarnos este escudo antiinflación que tiene que ver con el alza de precios? ¿Cuáles serían las primeras medidas que se pueden asumir en este caso? Excelente pregunta. Bueno, la inflación es un factor externo de forma macroeconómica para nosotros. O sea, pensar que podemos manejar la inflación como persona individual, imposible. Pero podemos anticiparnos a la inflación. Eso es justamente el escudo que pudiésemos realizar. A no poder manejar la inflación y sabemos que es un hecho que va a suceder, entonces tenemos que anticiparnos a esa eventualidad negativa. Entonces, algunas recomendaciones que les puedo brindar. Primero, compra inteligente y también por volumen. Significa adquirir productos no perecederos cuando estén en oferta, por ejemplo, arroz, fideo, azúcar, aceite, y comprarlos también en gran cantidad, en volúmenes enormes, para que así podamos tener un ahorro creciente. Porque si pensamos que compramos, por ejemplo, por la diferencia de precio, el arroz, comprar una bolsita de 1 kilo, de 5 kilos en cortos tiempos, que cada vez va incrementándose su precio, ojo, nos sale mucho más barato comprar directamente por quintal. Entonces mejor comprarlo de esa forma. Y si también hay personas que dicen, no, pues se me puede fregar ese tipo de productos, no son perecederos, pero tal vez hay humedad en mi casa, perfecto, cómprenlo en partes. ¿Qué significa esto? Tengo yo 2 hermanos, les digo a mis 2 hermanos, ¿qué tal si compramos un quintal conjuntamente y nos repartimos? Y obviamente también el costo lo dividimos entre los 3, y eso nos va a ser mucho más económico, y vamos a tener mayor cantidad de kilos de haber comprado bolsita por bolsita por bolsita. Y he visto gente que, por ejemplo, cuando había una alza tremenda de leche, ha utilizado esta técnica, y hasta en los grupos familiares o en los grupos de padres de colegio, decían, voy a comprar una cantidad de 50 kilos de leche, quieren alguien compartir, y comenzaron a compartir, y obviamente les sería mucho más barato comprar cada uno 5 kilos de esa parte de leche a comprar su bolsita de 2 kilos de PID. O sea, más barato y mayor cantidad, y obvio que también eran cantidades industriales de PID, ojo. Entonces era muy interesante la forma que manejaba esta forma, no tampoco para disminuir la calidad del producto. Ahora, también podríamos decir sustitución y planificación de menús. Entonces hay que eliminar los alimentos costosos y también los alimentos en la calle, que sí, obviamente ellos, como tienen un plus por haber generado esa forma de alimento, entonces es mucho más caro. Entonces quitar esos alimentos costosos y también pensar en esos menús de forma nutritiva y también más económica. Por ejemplo, la quinoa. La quinoa es un producto altamente nutritivo y es económico a comparación de lo que podemos hablar de otro tipo de alimentos. Y así también comprar algunas formas de semillas, ya priorizar la carne y vegetales, y disminuir en el tema de carbohidratos, como por ejemplo papa. Además, si hablan con cualquier nutricionista, 1 o 2 carbohidratos es suficiente en tu dieta alimenticia. Entonces, ¿por qué colocar tanto papa, plátano, yuca, camote en un solo plato? Estamos aumentando el costo de ese plato solamente por satisfacer un gustito. Entonces, carne, quinoa y una ensalada, altamente nutritivo, y obviamente abaratamos el costo de este plato.
Y, por ejemplo, también evitar el desperdicio. Calcular cuánto vamos a consumir como alimentos. Yo sé que mi hijo come poco, entonces ¿para qué le voy a servir o voy a preparar una cantidad para mi hijo de 6 años como si fuese un adulto de 40 años que sé que no lo va a poder comer? Es más, humanamente no lo va a poder comer todo. ¿Y qué voy a tener que hacer con esa comida? Botar. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos comenzando a generar desperdicios y cada vez que hacemos eso, botamos dinero. Entonces hay que pensar y priorizar de forma inteligente la parte de alimentación, así también priorizar justamente los gastos médicos, la educación y todo lo que veamos necesario para nuestra vida familiar. Excelente, muy buenos consejos, inclusive nutritivos, ¿no es cierto? Cómo las finanzas personales se ligan también incluso a nuestra dieta. Pero veamos ahora el tema del pago de deuda. Algunas personas han contraído deuda hace 5 o 6 años pensando que la economía iba a mejorar o se iba a estabilizar, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cómo pagamos esa deuda? También es muy, podríamos decir, tiene una incidencia mayor en nuestra economía. ¿Cómo priorizamos el pago de deuda? Excelente pregunta. Hay que pensar qué tipos de deudas voy a tener. A veces solemos tener deudas pequeñas y también tenemos a veces deudas grandes que hasta generan interés. Entonces, de forma financiera, lo más correcto para comenzar a cancelar serían las que generan mayor tasa de interés, porque si reduzco esa cantidad de deudas, significa que la tasa de interés no va a poder crecer y por ende mi endeudamiento va a ser menor. Pero generalmente esos préstamos con tasas de interés son largos, son morosos y a veces sientes ese sentido anímico de no avanzar. Entonces también desde un punto de vista psicológico pudiésemos también cancelar en un momento que pudiésemos también las deudas más pequeñas, porque una forma emotivo de que estamos logrando, avanzando y de que no estamos quedando estancados en un solo punto. Entonces yo diría que priorizar las deudas que generen mayor tasa de interés, pero en ese momento también que nos estemos sintiendo psicológicamente abrumados por la parte financiera, también hacer pagos de deudas pequeñas que tuviésemos, que se pueden pagar hasta con un solo pago, para sentir esa parte emotiva de que estamos librándonos de deudas y que estamos generando una forma de avance, y eso también ayuda a nuestro bienestar económico, psicológico, y tener una mente sana nos ayuda a generar mayor cantidad de ingresos. Muy bien, ahora hablemos de los ingresos. A veces no solamente recortar el gasto puede, digamos, aliviar un tanto esa balanza entre ingresos y egresos, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos ir tocando este tema de los ingresos en función a qué ideas prácticas se pueden tener para aquello? Bueno, algo que nos enseñó, por ejemplo, el tema de la pandemia es que podemos realizar varios emprendimientos desde nuestro hogar. O sea, no solamente pensar en nuestro ingreso asalariado o pensar también en realizar mi nuevo gran emprendimiento. A veces decimos, no, si no es un emprendimiento que voy a tener que gastar en local, en personal, etcétera, 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 no lo hago porque no va a ser grande. Pensar en pequeño tampoco está mal a veces, porque todos tenemos que tener un punto de inicio. Entonces, pensemos también en eso, y lo que nos enseña la pandemia, por ejemplo, venta de comida. ¿Cuántas personas han abierto justamente su snack, lo llamamos entre comillas, para comenzar a vender alimentos a través de pedidos ya, y generaban ingresos? Entonces puede ser también un tema de venta de comida, así también como por ejemplo en el mismo ámbito laboral, donde tal vez la esposa no trabaja, entonces el esposo va a su trabajo y comienza a vender productos alimenticios que puede haber generado su esposa en su hogar, o viceversa, ¿no? También el esposo puede estar desempleado y tener una buena mano y comenzar a cocinar o a hacer repostería, y que la esposa le ayude en su fuente laboral para vender a sus compañeros de trabajo. Así también ropa usada, si todo el mundo tiene ropa que lo tiene ahí estoqueada a montones, y eso también es como dinero dormido. Hay mucho, por ejemplo, mi venta en outfit, que sería lo que hay en Facebook. He visto que personas pueden vender ropa hasta combinada entre 200, 300 bolivianos en toda la ropa, y es más fácil así deshacerte en conjunto y darse una forma de rebaja. También productos artesanales. He visto a esa juventud que hacía manillas, aretes y cualquier tipo de productos para vender. O sea, la limitante es solamente tu mente.
También habría que pensar en servicios que pudiésemos entregar de acuerdo a nuestras habilidades. Yo soy contador, entonces si sé, digamos que por ejemplo en el edificio donde vivo hay personas que están estudiando contabilidad, tanto de forma técnica o universitaria, ¿por qué no poner igual en lo que tenemos en nuestros edificios, justamente los paneles de información, que puedo dar clases particulares? Así también puedo enseñar otras cosas, si no, tal vez tengo un tema de oficio universitario, tal vez una parte de un oficio empírico, como también reparación, costura, jardinería, puedo realizar o enseñar. En otras ocasiones también cuidado a niños, cuidado a adulto mayor. Y los que son un poquito más atrevidos, ¿por qué no irse a la economía digital? Justamente ofrecer servicios en línea, por ejemplo, traducción, diseño, redacción, tutorías. Se puede realizar justamente eso, o sea, ni siquiera se puede hacer tutorías para estudiantes de los que estudian contaduría pública o contabilidad general en La Paz. Puedo hacerlo justamente en Buenos Aires, puedo hacerlo en Lima, Perú, a través de servicios online, y también justamente venta también de contenidos a veces en redes sociales. Así puedo también realizar justamente movimientos por compra en criptomonedas, uso de Binance para diferencias de cambio. Al fin y al cabo, monetizar a la familia es un talento que todos tenemos y que tiene que nacer este sentimiento de supervivencia, un darwinismo económico en que si no evolucionamos a nuestras nuevas condiciones, nos vamos a quedar estancados, y todos sabemos qué pasa en la evolución si nos estancamos. Efectivamente, ¿no es cierto? Bueno, algunos profesionales, por ejemplo, en la pandemia han desarrollado tesis para otras personas que de repente al terminar la pandemia ya tenían su tesis lista, ¿no es cierto? Es muy importante aquello. Ya para ir finalizando, Diego, esto también tiene un impacto psicológico, emocional, ¿no es cierto? En la familia que estaba de repente acostumbrada a tener, no sé, televisión por cable o algunas plataformas de diversión. El cortar aquello siempre va a resultar en un impacto. Entonces, de repente ahí funciona un poco la coordinación financiera, si vale el término. Correcto. Tendríamos que coordinar entre todos los miembros de nuestra familia para tener justamente una forma de contribución financiera. Primero y antes que nada, a veces me decían justamente, como todo padre, ¿no? A mí me gustaría mantener a mis hijos en una burbuja para evitar que el mundo les haga daño. Lastimosamente, con el movimiento de información y en nuestro movimiento social actual, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Más bien hay que ser honestos y reales y decir justamente que puede haber un recorte de gastos por deudas que tenemos que atender o priorizar ciertos gastos principales. Entonces hay que tomar justamente la ayuda de todos los miembros de la familia y hacerse entender que esos puntos a veces se van a cortar, pero como os he dicho a un inicio, esto tenemos que tener con una visualización de temporalidad. Una vez que nuestra economía se nos pueda estabilizar, ya vamos a ir retomando otra vez nuestros gastos de ocio. Pero hasta el momento tiene que ser una etapa de guerra hasta que acabe este tema y podemos estabilizarnos. Así también priorizar justamente los gastos imprescindibles y hacer justamente un plan semanal de control con metas claras, decir cuánto quiero ahorrar, cuánto quiero reducir, qué cosas debo congelar mis compras por una temporalidad o en qué momento los puedo reactivar. Por así decir, a mi hijo siempre estaba acostumbrado a darle cada mes un regalo. Muy bien, ahora lo voy a dividir solamente en 3 veces al año, en el Día del Niño, su cumpleaños y Navidad. O sea, hay que saber cuándo congelar, cuáles quitar y cómo generar un porcentaje de ahorro, porque ese ahorro, si la cosa va peor, también nos va a servir como un colchón de alivio hasta que tengamos una nueva idea para monetarizar a la familia. Excelente. Muchísimas gracias, Diego. Lamentablemente se ha cumplido mi tiempo, pero quiero agradecerte una vez más por esta posibilidad que nos das de compartir tu experiencia en el manejo de las finanzas a través de los presupuestos, de esto que también es muy notorio en ti, tu experticia en temas de contaduría. Que sea hasta una próxima oportunidad, Diego, y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Igual a todas las personas que están atendiendo a esta transmisión y espero volver a tener contacto con ustedes pronto. Hasta la siguiente ocasión.
Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos a Diego Lizarazu, experto en contaduría, como ustedes han visto también, es una persona que está ligado al ámbito de la docencia, así que nos ha explicado esto básicamente de la A a la Z con mucha facilidad. Gracias, le decimos entonces a Diego Lizarazu por haber compartido con nosotros estos conocimientos que son muy importantes. Bien. Vamos nosotros a continuación a una pausa aquí en Economía para Todos y cuando retornemos estaremos hablando del hecho financiero más importante económico que se ha visto en el mundo en los últimos días. Pausa y ya retornamos. Muchas gracias por seguir junto a Economía para Todos. A continuación, en este segmento vamos a comenzar con este hecho económico que ha marcado estos días que han transcurrido. Fíjese usted que el dólar, más bien, el oro, ha tenido un repunte bastante espectacular, histórico, dicen muchos, en el mercado. Se ha llegado a cotizar hasta en $4,000 la onza Troy. Fíjese, $4,000 es algo que no se había visto en décadas, ¿no es cierto? Y que tiene como consecuencia, o es como consecuencia de una política fiscal muy dura en Estados Unidos, cómo está desarrollando su participación en algunos conflictos bélicos, un dólar más débil. Bueno, en fin, el oro entonces se ha constituido en un magnífico refugio y por ello este repunte. Vamos a ver. $4,000 por onza es el precio récord que alcanzó el oro. En lo que va de año, el metal precioso ha subido más del 50% y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979. El precio del oro ha subido drásticamente en los últimos años, se ha duplicado en los últimos 5. En 2020 rondaba los 55 euros por gramo y ahora está a 110. El oro es tan popular actualmente porque la gente invierte en él en tiempos de crisis. Los bancos centrales están acumulando grandes reservas de oro y la confianza en la economía estadounidense también ha disminuido, lo que también es un factor a tener en cuenta. En tiempos de inestabilidad, el oro es el rey y en 2025 fue uno de los activos con mayor rendimiento, superando los avances de los mercados bursátiles globales y el Bitcoin. Un repunte que incluye factores como recortes en las tasas de interés, sólidas compras por parte de los bancos centrales y un dólar débil. La gente espera una mayor inflación en Estados Unidos, etc. Debido a los aranceles que Trump ha impuesto, las cosas se han encarecido mucho. Por lo tanto, la inflación no ha sido fácil de manejar y también encarecerá el oro, ya que todo el mundo lo está buscando. Tenemos a continuación preguntas de nuestra teleaudiencia. Preguntas que usted me puede formular a mí a través de mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, donde estamos respondiendo estas interrogantes. Nos ha escrito Leticia Quintanilla. Ella pregunta qué estrategias se debería implementar para fortalecer la confianza y capacidad de adaptación financiera, tal como se promueve en programas de educación para todas las etapas de la vida. Muy buena pregunta, Leticia. Hemos hecho la consulta a nuestros expertos y ellos señalan que una de las estrategias principales de adaptación financiera en escenarios de crisis económica es el ahorro, seguido de la planificación. El ahorro permite libertad financiera. Comienza ya, incluso si tus ingresos son escasos. La planificación incluye detectar y observar tus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Actúa en consecuencia. Entonces hay que comenzar ya nomás para no tener sobresaltos. El ahorro sí es posible, incluso con ingresos muy bajos. Así que es simplemente colocarle empeño a todo aquello. Pero también tenemos en este bloque nuestra frase de la semana. Dice, cuando la economía se desacelera,
el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. El autor es Ano. Para tomar en cuenta entonces estas características sobre cómo el ser humano en tiempos de crisis puede generar sus emprendimientos que le ayuden a soportar esa marea de crisis que a veces se presenta en la economía. Última pausa y retornamos con la parte final definitiva de Economía para Todos. Cerramos acá este capítulo, esta edición de Economía para Todos. Hoy hemos hablado de cómo generarnos un presupuesto de guerra y también un escudo antiinflación. Si la economía nacional, por ejemplo, entra en una recesión, desaceleración, y esto nos genera una crisis financiera. Importante entonces, un presupuesto de guerra es temporal, no necesariamente se va a extender por toda la vida y en consecuencia aquí es importante realizar algunos recortes que se dan, por ejemplo, en lo que se conoce como gastos hormiga, ¿no es cierto? Comprarse ese cigarrillo en la calle, que además es dañino, o de igual manera almorzar en lugares muy caros. En fin, estos recortes en ese ámbito pueden ser importantes. De repente también un poco cuidarnos en el uso de la internet, ¿no? Nuestros megas, como sabemos llamar aquello, y esto tal vez pueda de alguna forma también bajar los costos. Hacer inversiones en artículos de primera necesidad no perecederos es también importante. Algunos alimentos que pueden durar en el tiempo y que están en constante elevación en su precio. Aquello también es fundamental. Los artículos de aseo que pueden durar hasta 1 o 2 años. Si se compra ahora tomando una previsión, entonces puede ayudarnos a mejorar nuestra economía. Y hay que ser consciente, reitero, de que esto es temporal y que va a mejorar. Y toda la familia tendrá que estar de acuerdo en que a veces este tipo de recortes son necesarios. Usted puede recapitular esta edición, esta entrevista, en nuestro canal de YouTube Economía para Todos, Palenque TV. Ahí encuentra estos consejos muy importantes, los de la fecha, pero también otros capítulos donde estamos realizando un sinfín de entrevistas sobre, por ejemplo, cómo generar emprendimientos en época de crisis. Amigos, ha sido un gusto, un placer. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.